Desde que los seres humanos encontramos los primeros huesos de dinosaurio, la fértil imaginación se echó a andar poblando nuestro pasado de monstruos y terribles bestias gigantes. Los niños del siglo XXI quizás sean los mejores exponentes de esta fascinación humana por estos colosos extintos cuando un meteorito impactó la actual península de Yucatán en México. Hace 5 años, en la Patagonia, se encontró un fémur descomunal. Hoy los científicos argentinos lo han bautizado. Conozcamos al Patagotitan majorum. Hace 5 años llegó a un grupo de investigadores argentinos un fémur de 2,40 metros de longitud de una especie desconocida proveniente de la Patagonia. Un lustro después pueden anunciar que se trata del Patagotitan majorum, el mayor dinosaurio hallado hasta ahora. Los estudios de la anatomía que realizamos en base a los fósiles que colectamos revelaron que estábamos ante la presencia de una nueva especie diferente a cualquier otra conocida. Así lo especificó Diego Pol, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Patagotitan significa el titán o el gigante de la Patagonia y majorum es un honor a la familia Mayo, dueña del campo donde fue encontrado este animal y quienes alertaron sobre la existencia de fósiles en su propiedad. Tras analizar 2 años el terreno del que provenía el fémur, hallaron más de 200 huesos, entre los que encontraron partes de las patas traseras y delanteras, del cuello, de las vértebras, costillas del tórax y también un tramo de la cola de diferentes ejemplares de hace 100 millones de años. Los restos encontrados de hasta 6 ejemplares de estos herbívoros pertenecientes a los titanosaurios, grandes cuadrúpedos de cuello largo, cola larga y cabeza muy pequeña en relación al cuerpo, indicaron que pesaban entre 65 y 70 toneladas y medían cerca de 37 metros de largo. Quedan muchas preguntas expuestas sobre estos gigantes, pero los fósiles permitirán a los científicos investigar su crecimiento, la estructura, las adaptaciones de su esqueleto para soportar el peso corporal y en qué contexto se desarrollaron. Un oso polar encima de un trozo de hielo en medio de la inmensidad del océano. Es una de las imágenes icónicas de los efectos del calentamiento global, pero también es una escena que nos puede parecer exótica, ajena y lejana y por lo tanto sin consecuencias directas en nuestras vidas. Pero en España el calentamiento global parece estar muy cerca de la mano. Veamos. El caluroso verano en España ha tenido un efecto dramático en la cosecha de vino de 2017, que en algunas zonas estará entre 30 y 50% más baja que la media. Con los efectos del calentamiento global, esto podría suceder de forma regular, pero algunos científicos advierten que un clima más caliente no solo afectará el tamaño de la cosecha de uvas, sino que incluso podría afectar el color del vino. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Navarra muestra que un clima más cálido podría llevar a que las uvas pierdan color y acidez. Y que las temperaturas afectan tanto al viñedo, la planta de la vid es muy sensible a las temperaturas. Bien, pensamos que es importante que haya esta voluntad de mitigar los efectos, pero al mismo tiempo dar esta imagen al visitante, al periodista extranjero o nacional, de que aquí la empresa, de que las bodegas de España estamos haciendo algo para enfrentar el cambio, ¿no? Las temperaturas más cálidas y menos agua en el suelo reducirían la cosecha entre 9 a 10 días, lo que significaría que las uvas perderían parte de su madurez y carácter y el vino perdería posteriormente parte de su calidad. Si las temperaturas siguen aumentando, la situación puede ser comprometida. Habrá que adaptarse, en algunos casos a lo mejor habrá que cambiar de clon, e incluso llegado el caso habrá que cambiar de variedad. Yo no descartaría que el futuro, pues no sé, en una zona de, por decir nuestra zona en Cataluña, donde hay tempranillo, que pongamos Morastrell, no lo sé, habrá que adaptarse, pero seguiremos haciendo buen vino. Sin embargo, la mejor manera de evitar que eso suceda es continuar trabajando para limitar los efectos del cambio climático. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. El uso de Internet y de las redes sociales nos hace partícipes de una comunidad virtual a tal grado que poseemos una identidad digital, misma que muchas veces dista de nuestra identidad real. Sin embargo, las limitaciones técnicas y políticas en el acceso a Internet en Cuba han creado un curioso fenómeno en donde el mundo físico y el virtual conviven sin fronteras aparentes. Vamos a verlo. Escribir mensajes de texto, enviar fotos, hablar por Skype con parientes y amigos de todo el mundo. Todo esto es posible en los parques con Wi-Fi de Cuba.
Los precios por una hora de conexión bajaron de 2 a 1.5 dólares, pero sigue siendo muy caro en un país donde el salario medio no supera los 30 dólares. Aún así, no es lo único que molesta a los usuarios. ¿Tú te das cuenta cómo son? Usted se tiene que poner a dialogar cosas con personas al lado que le están escuchando, ¿no? Lo ideal sería poderlo hacer en un lugar más privado, pero si las condiciones no se tienen hasta ahora, hay que utilizar lo que tenemos. Hace 2 años que se instalaron las primeras conexiones DSL en La Habana. El gobierno quiere que estén disponibles para todos los cubanos este mismo año, pero falla la infraestructura. Por eso la mayoría sigue recurriendo a las zonas públicas de conexión. Para mí esto es denigrante, porque es como todo lo nuestro, ¿no? Un poco surrealista. Uno ve la vida íntima de las personas en un parque, ¿no? Unas plegarias de, no sé, cuando me vas a mandar la carta de invitación, te extraño, hijo mío, todo lo que conlleva tantas cosas de la vida cotidiana cubana. Parques públicos con Wi-Fi. Para muchos cubanos, esta seguirá siendo, de momento, la única posibilidad de utilizar Internet. Desde que en el año 2003 la oveja Dolly fue clonada, esta palabra pasó a formar parte del lenguaje común y del imaginario colectivo. Aún así, casi nadie la utilizaría para referirse a un libro. Pero sí, clonar libros es una actividad que existe en pleno siglo XXI. Vamos a Sevilla, España, a ver de qué se trata. El emperador Carlos, la zarina Catalina la Grande, el califa Murad III, Isabel la Católica, entre otros, tuvieron en sus manos los originales de los libros clonados, también llamados casi originales, que podrán verse en el Alcázar de Sevilla desde hoy hasta el 29 de octubre en el Arte de la Perfección. Este es el título de la exposición que conmemora los 25 años de dedicación de Moleiro Editor a reproducir, replicar e imitar hasta el último detalle libros que no hayan sido clonados antes y de los que solo existan un ejemplar. En este cuarto de siglo, esta editorial ha elaborado 40 copias, de las que efectúa tiradas de 987 ejemplares, y para la reproducción de alguno de ellos se necesita el concurso de hasta 50 especialistas, como explica Manuel Moleiro. Son ejemplares que, aparte de clonar el original, se estudian, y ese estudio se hace por un equipo pluridisciplinar que elegimos juntamente con la institución que posee el original, y tenemos autores en todo el mundo. No importa el lugar donde se encuentra, no importa el idioma en el que escribe a la hora de contratarlo para hacer ese trabajo. Lo único que se tiene en cuenta es que su categoría a nivel profesional sea la máxima, es decir, sea el especialista más adecuado y más importante. Los originales de estos libros se conservan en instituciones como catedrales, museos o bibliotecas nacionales, que son las demandantes de estas ediciones, algunos de cuyos ejemplares se han empleado para exposiciones en lugar del original. El libro más antiguo es un tratado sobre remedios para picaduras de alimañas, cuyo texto es del siglo II a.C., y sus ilustraciones bizantinas del siglo X, y los más recientes de primeros del XVIII. No obstante, el editor ha hecho una excepción con un libro del siglo XVIII por su extraordinaria rareza, ya que está hecho en Pakistán y se titula El placer de las mujeres, un tratado de sexualidad que califica a las mujeres en 4 tipos y orienta a los hombres sobre cuáles son los días en los que ellos mejor pueden desempeñarse en estas labores. 3 factores principales atentan contra la vida de los océanos: la sobrepesca, la acidificación y el aumento de la temperatura global. A pesar de todo, los científicos afirman que estamos a tiempo de frenar e incluso de revertir el impacto. México acaba de dar un paso firme en esa dirección. Vamos allá. Científicos del programa Pristine Seas de National Geographic y el Instituto de Oceanografía Scripps se sumergieron al corazón de uno de los hábitats marinos más ricos del mundo, las Islas Revillagigedo en el Océano Pacífico. Gran biodiversidad y este archipiélago se mantiene en un estado casi prístino. Es posiblemente lo que estamos llamando el México más salvaje. En las Revillagigedo vimos una de las mayores abundancias de grandes depredadores. Tiburones, varias especies de tiburones, mantas gigantes de hasta 5 metros de ancho. A gran profundidad pudimos encontrar algunas especies que no son conocidas para la ciencia y que estamos tratando de identificar.
Captar este mundo marino derivó en el documental Revillagigedo, el México más salvaje, pero lo más importante, en una propuesta para que el gobierno expanda el área de protección. Se puede dar un decreto de un nuevo parque marino que podría abarcar 14 millones de hectáreas en el Pacífico mexicano. Eso es un sin precedentes para México y en esas 14 millones de hectáreas no habría ninguna actividad de pesca. La protección de las islas Revillagigedo abarca 6.000 kilómetros cuadrados. Todos los estudios que realizamos en esta expedición resultaron en un gran informe científico que le hemos entregado al gobierno mexicano con la recomendación clara de que las islas Revillagigedo deben ser protegidas mucho más de lo que están haciendo hoy en día. Cuando presentamos nuestra propuesta de conservación al gobierno mexicano hubo mucho interés y de hecho el presidente Peña en octubre del año pasado anunció en una visita a la isla Socorro que tenía la intención de expandir la reserva actual, que es muy chiquita. La respuesta llegó pronto. Este 5 de octubre el gobierno de México anunció el establecimiento de Revillagigedo como el parque nacional marino más grande de nuestro país, con una superficie de más de 14 millones de hectáreas, las mismas propuestas por los especialistas, y que la convierte en el área natural protegida sin actividades pesqueras más grande de Norteamérica. El archipiélago Revillagigedo, compuesto por las islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión, fue declarada en 1994 área natural protegida y en 2016 inscrita como Patrimonio Mundial Natural. México hoy cuenta con 182 áreas naturales que protegen 91 millones de hectáreas, más las 14 millones decretadas, tanto terrestres como marinas, pero aún está lejos de cumplir el 10% de mares y el 15% de su superficie terrestre en conservación. Nuestro país puede ser un líder a nivel global en conservación a la altura de Chile y Ecuador, dejando el área terrestre completamente protegida, como lo está hoy, y expandiendo la conservación de su área marina como un legado a las futuras generaciones. Para el Noticiero Científico y Cultural, Gustavo Castillo. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus contenidos, sistemas, canales, plataformas web y perfiles en redes sociales hacen posible la producción, transmisión y difusión de este noticiero. Al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación para dispositivos móviles. La próxima semana, más información científica y cultural.